Bueno, entregamos el bloque. ¿Nos recordás el teléfono, Noemí, si sos tan generoso? No, le voy a decir. ¿Tenés fax, Noemí, todavía no? Yo tengo fax. ¿Por qué se ríe igual? No se consigue el papel, claro, se ponía amarillo. 893154 46290866. Bueno. Estos son nuestros. Hola, María Luján. ¿Qué tal? No puedo leer tu libro. ¿Por qué? No puedo pasar de la primera página cuando empezás a contar. Mira, voy a tener que cambiar la que tengo en la mesita del oeste, de Mandela, algo de un autor argentino vecino de acá de Ituzaingó y que me habla de fútbol y me hace entretenido y me empiezo y me emociono. ¿Usted lee muchos a la vez? Leo un pedazo y un pedazo y si no hay tiempo, uno termina cansado. Bueno, ¿cómo estás? Bien. Escuchabas recién a Silvio, estás viniendo, estamos grabados un día antes de nuestra emisión. ¿Habrá justicia? Sí, no tengo duda. ¿Sí? Sí. Yo creo que comparto con el resto de los familiares una gran expectativa y una gran esperanza, pero porque la cantidad de prueba manifiesta a lo largo de tantas audiencias, los testimonios, la documentación, las pericias con todo lo que éstas tienen también de criticables, creo que todo esto nos refuerza la esperanza de que se va a hacer justicia, porque entendemos que el tribunal tiene en sus manos todos los fundamentos necesarios para dictar una sentencia que sea condenatoria. Y que sea como, no sé si un ejemplo, pero lo hablábamos con Silvio recién, fuera de aire, que se necesita confiar, ¿no? Sí. Ha estado el fiscal Rapazo hace unos días y decíamos eso mismo, todos terminamos recurriendo a la justicia frente a cualquier adversidad, todos terminamos no creyendo. Yo creo que eso nos hace muy mal. Ayer era una de las cosas que por ahí compartía en las redes. Yo creo que esta sensación que, por un lado, es entendible que tengamos todos los ciudadanos argentinos de que en este país nunca pasa nada, de que nadie va preso. Por un lado es entendible y justificable cuando uno ve causas como la AMIA o vemos, ayer compartíamos con Cromañón, más de 10 años después que se ratifican penas, ¿no? Y todavía ni siquiera están todos los que deberían estar condenados. Pero cuando uno ve Keyes, Beara, causas que han prescripto sin llegar a las condenas, pero también entiendo que necesitamos obligarnos a poner nuestra confianza en la justicia, acompañarla y exigirle a la justicia que trabaje, porque yo creo que no tenemos que perder de vista que no es lo mismo cuando uno le exige a la justicia, cuando uno lucha por justicia, que cuando uno no lo hace. Creo que esta sensación de resignación, de acá nunca pasa nada y entonces no hago nada, es muy funcional a los corruptos que siguen retroalimentándose siempre y siguen generando tragedias previsibles que los ciudadanos común, por estar sumidos en esta resignación, las pagamos con vidas. Claro, o la impunidad termina diciendo, bueno, sí, total, ves que no pasa nada. Claro, es que uno lo ve todos los días, no me robaron, no hago la denuncia porque no pasa nada. Ahora, María Luján, si no hubieran estado ustedes, esta causa, ¿habrían dado como anduvo? No, yo entiendo que no. Por eso creo que la tragedia de Once es la manifestación más palpable de que la corrupción nos mata. Pero también, y creo que es importante poner el foco en la lucha de los familiares. Claro. Sin la lucha de los familiares, esta causa hubiera cerrado como cerró la tragedia de Castelar, de acá nomás, con muertos, con heridos y con la responsabilidad de un único maquinista, porque no hubo querellas que buscaran, ¿sí?, los verdaderos responsables. Nosotros, si hacemos memoria, febrero del 2012, desde el Ejecutivo Nacional, desde el sector empresarial, daban por cerrada la causa con el maquinista tuvo la culpa. Después que el maquinista era borracho, después que estaba enfermo, después que era epiléptico, después de todo. Los familiares entendimos desde un primer momento que 52 muertos, que el tren, que las imágenes que veíamos
Se correspondía a una película, que no era la foto con la que había que quedarse. Y a las condiciones en las que funcionaba el Sarmiento, al fin de cuentas. Es que es lo que se demostró hoy, que lo entendimos los familiares, y hay que ser también claros, lo entendió la justicia, porque el doctor Bonadío imputa a 29 personas, funcionarios, empresarios, al maquinista también. Todos los procesados han hecho uso de todas las herramientas legales que tienen para no llegar a la instancia que están llegando hoy. Presentaron todo lo que podían y más para no quedar procesados. Hubo una sala federal compuesta por 3 jueces que ratificó los procesamientos. Hubo después, ellos apelan a instancias superiores y aún así el juicio es elevado la causa es elevada a juicio oral. Hoy están siendo juzgados por un tribunal. Para estar acá han pasado por todas las instancias previas en las que trataron de evitarlo. La justicia siempre entendió que todos los que están ahí sentados tienen algún grado de responsabilidad y tienen que dar respuestas. Y por eso están ahí. María Luján, sos optimista respecto al tema del juicio en sí y a las sentencias. Antes planteabas que hay algunas pericias que no se realizaron como ustedes hubiesen querido. ¿A qué te referís concretamente? ¿Qué caso? Mira, lo decía nuestro abogado representante, el doctor Menghini, en su alegato. Cuando se mandan a hacer las pericias técnicas, los familiares se mandaron a hacer a los 15 días de la tragedia. Recordemos a la presidenta diciendo, espero que estén en 15 días las pericias. Y los familiares estábamos recién secándonos las lágrimas, ¿sí?, por haber enterrado a un hijo, a un hermano, a una mamá. Nosotros no pudimos poner perito de parte. Había 3 peritos oficiales y la CNRT puso el suyo, Marcos Córdoba, el maquinista, puso el suyo, la Secretaría de Transporte puso el suyo y TVA puso el suyo. Las pericias fueron destinadas a decir que Marcos Córdoba era el responsable de la tragedia de Once. Por lo tanto, hubo un montón de datos que los peritos no tuvieron en cuenta, deliberadamente no tuvieron en cuenta. Desecharon los datos que no cerraban con el relato de Marcos Córdoba no frenó. Se quedó dormido, no frenó, venía borracho, no frenó, se desmayó, no frenó. Un solo perito oficial, que quedó demostrado también en la audiencia del juicio, presentó un informe en disidencia, el ingeniero Brito, es el único que ha hecho ingeniería de frenado y que dice, Marcos Córdoba frenó tarde, ¿sí?, hizo una maniobra de frenado tarde con un freno que venía degradado, es decir, no fue efectivo, lo que queda demostrado en un montón de datos que hay en la pericia. Por ejemplo, la pericia tiene un GPS que indica que el Chapa 16 ingresa al andén 2 a 27 kilómetros por hora. Baja a 26 kilómetros por hora en determinada distancia y eso se atribuye a la resistencia al avance. Es decir, Marcos Córdoba no acelera, no frena, pero la resistencia al avance hace que disminuya 1 kilómetro. Baja de 27 a 26. Muy cerquita del parachoque, el GPS arroja un dato de 20 kilómetros por hora. En 30 metros, el Chapa 16 disminuye de 26 a 20. Eso solo puede ocurrir porque se aplicó un freno. No hay una resistencia al avance que haga que un tren disminuya de 26 a 20 en tan pocos metros. El tema es que el freno que él aplica es un freno que viene degradado porque no tenía la cantidad de aire suficiente, y esto tiene que ver con los compresores que el Chapa 16 no tenía. No podía circular. El Chapa 16 dice un informe, mail que se manda Roque Cirigliano, jefe de material rodante, el 17 de febrero del 2012, 5 días antes de la tragedia, manda un mail detallando, es un parte, todos los problemas que tenían la mayoría de los trenes de la flota del Sarmiento. Muchos eran problemas de frenos, de pérdidas, de fugas de aire, y en un párrafo dice claramente, lo antes expuesto está condenando a la inactividad a 2 formaciones y se requerirá mucho tiempo para arreglarlas. Los trenes que estaban condenados a la inactividad eran el Chapa 9 y el Chapa 16. Con los coches del Chapa 9
y algunos coches del Chapa 16 formaron el Chapa 16 que pusieron en las vías. El peor día de la semana, el 22 de febrero, si bien era miércoles, veníamos de 2 feriados, era el primer día hábil, en el peor horario, ¿sí? En el horario pico, y en el peor sentido, Moreno 11, que es de donde se traslada la mayor cantidad Cuando de decís gente. pusieron, ¿quiénes pusieron en funcionamiento? TVA, los responsables de TVA. En realidad así se venía manejando la empresa y eso quedó comprobado también en el juicio, lo escuchábamos hoy en los alegatos, pero todo esto que hacían los hermanos Sirigliano era imposible de que lo llevaran a cabo sin la mirada cómplice de Jaime, de Schiavi, de Ochoa Romero, de Cícaro, es decir, la Secretaría de Transporte y la CNRT. Ellos tenían la capacidad, en primer lugar, de haberle quitado la concesión a TVA hacía muchísimos años. Había elementos suficientes para Mirá, eso, ¿no? el contrato de concesión decía que tenían un monto de garantía de 30 millones de pesos. Si ellos superaban con las multas que iban acumulando por incumplimientos del contrato, un porcentaje de esa garantía, un 30% de esa garantía, que serían unos 9 millones de pesos, el Estado estaba en condiciones de quitarles la concesión. Ellos superaron ese monto por el 600%. Es decir, el Estado hacía muchos años que tenía la posibilidad de quitarle la concesión a TVA sin tener ningún perjuicio. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque el Estado, porque los funcionarios, tanto Jaime como Schiavi, que defraudaban al Estado, tenían seguramente los beneficios por los cuales, por ejemplo, hoy no, pero mañana, el jueves 24, Jaime tendrá que estar dando cuentas en su causa por dádivas recibidas de los hermanos Sirigliano. Acá se creó lo decía Silvio, la UNIRREN, esta unidad de renegociación de los contratos, que nunca renegoció ningún contrato y fue creada con la única intención de mantener un status quo, es decir, que TVA siguiera reclamando por subsidios sin hacer las cosas porque estaba renegociando el contrato, pero mientras tanto necesitaba la plata. El contrato de concesión dice que TVA tenía a su cargo la reparación de los vagones y el Estado Nacional tenía a su cargo la reconstrucción de los vagones. Sin embargo, ¿qué pasaba? Y esto estaba a la vista de la CNRT, organismo de control, y de los secretarios, que autorizaban los subsidios. TVA no hacía mantenimiento de las unidades, no arreglaba el vagón, lo dejaba que se deteriore al punto tal de necesitar la reconstrucción, porque cuando necesitaba la reconstrucción, el que ponía la plata para la reconstrucción era el Estado Nacional. Si lo arreglaba al vagón, lo tenía que pagar TVA. Entonces no lo arreglaba. Recién hablábamos con mi compañera Noemí de cómo se viaja ahora, ha mejorado. Entonces yo voy a tomar una frase de los historiadores que hablaron de Moreno. Se necesita tanta agua para apagar tanto fuego. ¿Se necesitó tantos muertos para cambiar? La verdad es que es tristísimo que vivamos en un país donde en vez de contar con políticas de Estado que eviten las muertes evitables, las tragedias previsibles, hagan o quieran parecer que hacen políticas de Estado a raíz de enterrar inocentes. Yo no creo que el tener trenes chinos sea una revolución ferroviaria, no creo que sea una política de Estado, creo que fue una utilización vil de política para una campaña. Reconozco que están los trenes chinos, reconozco que se viaja con un confort diferente, pero también sé que el Estado, en este caso el ministro Randazzo, tiene que darle explicaciones a la justicia de cuánto pagamos estos trenes, porque han sido pagados a precios exorbitantes, no de mercado. Sé, porque tengo en mi casa el contrato de compra de estos trenes chinos, que no son de la mejor calidad.
Sé que la compra de estos trenes y que las obligaciones contractuales que adquirimos con los chinos entierran la posibilidad de un resurgimiento de la industria ferroviaria nacional. Sé que los trenes solamente no garantizan que no ocurran tragedias. El sistema de ATS, el sistema de frenos que tienen los subtes y que hubieran evitado la tragedia de Once, la de Castelar y la de 11-2, que el ministro Randazzo se llenó la boca diciendo que los iban a colocar, todavía no están funcionando, que el señalamiento sigue siendo del año 20. Entonces hay un montón de cosas que hay que cambiar y que por ahí es cierto, no se ven, no generan votos. Hoy escuchábamos, para que veas el desprecio por la vida humana y que esas son las cosas que hay que cambiar y que yo entiendo tienen que ser parte de las políticas de Estado más allá de los vagones. TVA le indicaba a los motorman para ahorrar energía eléctrica, porque gastaban mucha luz, ¿sí? El Sarmiento es eléctrico, pagaban luz. Para ahorrar en energía eléctrica, ellos le indicaban a los maquinistas que no disminuyeran la velocidad de la formación cuando encontraban una señal de precaución, porque disminuir la velocidad de la formación implica que después esa formación tiene que acelerar, y acelerar es un mayor consumo. Entonces, no le den bolilla a las señales de precaución para ahorrar luz. ¿Esto ocurría o ocurrió? Es lo que ocurrió Esto en Castelar. ocurría. En Y Castelar. es lo que ocurrió en Castelar. Bueno, ¿volvés? Cuando no quise quiera. interrumpirte. Muchas gracias. No, quédate con la imagen. Porque es una mamá docente, su vida ha cambiado tanto, tendría que estar en otra historia. Que escribe libros que no me lee, Que no puede no, ser. porque soy un salame que me emociono, no por otra cosa, pero prometo la próxima Es vez fuerte, es fuerte. lo voy a yo pasar. sé, yo lo sé. Pero bueno, lo tomamos como propio porque lo sentimos así. Lucas está en la lucha interna que tenés. Entera, mujer. Entera, Muchas gracias. entera. Gracias, Silvio. A ver, Sofi, dame unos regalitos para ambos. A Silvio no le dimos algo para algo dulce, por lo menos va a compensar, porque viste que hablan del periodismo, peronismo no, periodismo, que es egoísta. Me dejó fotos que son las que ven la ilustración de esta charla que tiene la actualidad del juicio. Ven y dame, vamos a hacer un chivo porque la gente nos manda Silvio, el más catering. allá de ser la compañía con Diario Latitud y la voz de los familiares en cada crónica del juicio, es hoy parte de los familiares. Cuando llegamos a Comodoro y todos preguntan, ¿dónde está? Sí. Eso también es para nosotros muy importante, saber que no solo estamos acompañados por las profesiones y por el rol que cada uno desempeña en la sociedad, sino por grandes seres humanos, ¿no? Que tienen un compromiso serio. Algo rico. Muchas gracias. Terribles las imágenes de la impericia, los primeros minutos, ¿no? Las que veíamos, terrible. Bueno, pero no, lo hablamos en otro momento. Vos volvés, yo sé que te Cuando complicamos, estás volviendo de Comodoro Pi y pasaron. Gracias, chicas, por acompañar, ¿eh? Vayamos a una pausa, un corte. ¿El tema político nos ocupará? Si no dije nada, ¿por qué decís que sí? No es político, es... Bueno, vendrá el contador Carlos de Ángel. Casi administrativo. sí, te deje de mentir. Pausa, ya venimos.